Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién era Giuseppe Morello. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Giuseppe The Clutch Hand Morello, también conocido como el Viejo Zorro, fue el primer jefe de la familia criminal Morello y más tarde el principal asesor de Giuseppe, Joe el Jefe Masseria. En la década de 1890, Giuseppe fundó una pandilla conocida como la 107 Street Move, que más tarde se convertiría en la familia criminal Morello. Hoy en día, la familia criminal Morello se conoce como la familia criminal Genovese y es la más antigua de las 5 familias de la ciudad de Nueva York. Giuseppe Morello también era famoso por tener un dedo deformado en la mano derecha que parecía una garra. Giuseppe Morello nació en Corleone, Sicilia, el 2 de mayo de 1867. Su padre, Calogero Morello, murió en 1872 y su madre, Angelina Piazza, se volvió a casar un año después con Bernardo Terranova, quien era miembro de la mafia de Corleone. Bernardo y Angelina tuvieron 7 hijos conocidos, 2 hijos llamados Vincenzo. El primero, nacido en 1874, murió a los 2 años. El segundo nació en 1886. Ciro, nacido en 1888, Nicola, nacida en 1890, Lucia, nacida en 1877, Salvatriz, nacida en 1880, y Rosalía, nacida en 1892 y fallecida el 14 de octubre de 1915. Los niños Morello y Terranova crecieron juntos y Bernardo fue quien pudo haber facilitado la temprana incorporación de Giuseppe a la cosca local o clan mafioso. Morello también tenía un tío, Giuseppe Battaglia, que era uno de los líderes de la mafia corleonesi y que también pudo haber ayudado en la iniciación de su sobrino. Giuseppe Morello se casó con María Rosa Marsalisi en 1889. La pareja tuvo 2 hijos, una hija Angela, nacida en 1891 y fallecida en 1892, y un hijo, Calogero Charles Morello, nacido en noviembre de 1892 en Corleone y fallecido en 1912. No se sabe con certeza el año de la emigración de Morello a Estados Unidos. Se cree que Morello emigró en 1892 después de convertirse en sospechoso de un asesinato en Corleone y después de que su red de falsificación se viera comprometida. A pesar de su partida, el gobierno italiano llevó un caso a los tribunales y lo declaró culpable de falsificación de dinero. El 14 de septiembre de 1894 fue condenado a 6 años y 45 días de prisión, más multa, y privado del derecho a ejercer cargos públicos. Es posible que la sentencia hubiera sido dictada en rebeldía, pues al parecer, Morello ya se había ido de Sicilia a Nueva York por esa época. Los 3 medio hermanos de Morello, Niccolo, Vincenzo y Ciro, su padrastro Bernardo, su madre Angelina, su hermana María, su media hermana Rosalía, su esposa María Rosa Marsalisi y su hijo Calogero, llegarían a la ciudad de Nueva York el 8 de marzo de 1893. A mediados de la década de 1890, Giuseppe Morello se mudó a Luisiana en busca de empleo y se le unieron los demás miembros de la familia Morello Terranova. Al año siguiente, se mudaron a Texas y estuvieron dedicados al cultivo de algodón. Alrededor de 1897, después de contraer malaria, regresaron a Nueva York. Allí, Morello probó suerte en diferentes proyectos comerciales, incluidas inversiones fallidas en un salón y una fábrica de dátiles. La primera esposa de Morello, María Rosa Marsalisi, moriría en 1898 en Corleone. En 1902, adquirió un salón en el número 8 de Prince Street en Manhattan, que se convertiría en el lugar de reunión para los miembros de su pandilla. En diciembre de 1903, Morello se casó con Nicolina Lena Salemi, quien permaneció junto a él por el resto de su vida. En la década de 1890, Giuseppe fundó la 107 Street Mob, que más tarde se convertiría en la familia criminal Morello. En 1903, Ignacio el Lobo Lupo, el jefe de la mafia siciliana en Little Italy, Manhattan, se casó con la media hermana de Morello, Salvatriz. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Morello construyó su imperio, basándose en su despiadada orden de sentencias de muerte contra todo aquel que se atreviera a enfrentarlo. Lupo, su principal ejecutor, fue el responsable de más de 60 asesinatos en un periodo de 10 años.
la familia Morello fue pionera y empleaba con frecuencia el notorio sistema de asesinato con barriles, arrojando cadáveres desmembrados a los que se les arrancaba la dentadura previamente en grandes barriles de madera. Luego, dichos barriles eran arrojados al mar, abandonados en una esquina cualquiera, abandonados en un callejón o enviados a direcciones inexistentes en otra ciudad. Los negocios familiares incluían extorsión, usura, lotería italiana, robo y falsificación. El dinero, ganado ilegalmente, era luego legitimado por negocios legales, como tiendas o restaurantes, propiedad de la familia, lo que los convertía en la primera familia criminal de la ciudad en organizar este tipo de blanqueo de dinero. También introdujeron métodos revolucionarios para extorsionar a los propietarios de empresas con pequeñas cantidades de dinero cada semana a cambio de protección, en lugar del robo de grandes cantidades que podrían llevarles a la quiebra. Esta técnica fue adoptada posteriormente por los gángsteres de la mano negra y generó mayores ganancias para la pandilla. Dos miembros de la familia de Morello, que se convirtieron en capitanes bajo la tutela de Giuseppe Morello y que luego ganaron mucha prominencia en el inframundo de Nueva York, fueron Giuseppe Joe Masseria y Salvatore de Aquila. En 1905, Morello había creado la familia criminal siciliana más grande e influyente de la ciudad de Nueva York. Según Nicola Gentil, figura destacada de la mafia, en los años 20 y 30, los líderes de la mafia en otras ciudades de Estados Unidos lo reconocían como Capo di Tutti Capi, el jefe de jefes. En 1910, Morello fue declarado nuevamente culpable de falsificación y sentenciado a 25 años de prisión. Posteriormente, obtuvo la libertad condicional. En 1922, el presidente Warren Harding liberaría a Morello de las limitaciones de su libertad condicional al concederle una conmutación condicional de la pena. El menor de sus tres medio hermanos, Niccolo Terranova, tomó el control hasta 1916, cuando fue asesinado por el jefe napolitano en Brooklyn, Pellegrino Morano, así como por Tony Paretti, como parte de la Guerra Mafia Camorra. La Guerra Mafia Camorra fue una guerra de bandas en la ciudad de Nueva York que duró desde 1915 a 1917. De un lado estaba la familia criminal Morello, originariamente siciliana, de Manhattan. Del otro lado, bandas originarias de Nápoles y la región circundante de Campania, con base en Navy Street, en Brooklyn y Coney Island, y eran conocidos como La Camorra. Los dos medio hermanos restantes de Morello, Vincenzo Terranova y Ciro Terranova, asumieron el cargo de jefe y subjefe y dirigieron la familia hasta la liberación de Morello de prisión. Recién liberado de la Penitenciaría Federal de Atlanta en 1920 y tratando de retomar el control de su imperio, Morello se vio considerado una amenaza para su antiguo capitán, ahora convertido en jefe de la mafia, Salvatore de Aquila, quien, un año después de la liberación de Morello, lo ordenó matar. Morello, junto con otros varios, que ahora estaban bajo órdenes de muerte por parte de Aquila, huyó a Sicilia por un tiempo. Uno de estos hombres, un ex pistolero de Di Aquila, Umberto Valenti, persiguió a Morello y a su principal protector y aliado, Giuseppe Masseria, para recuperar el favor de Di Aquila. Se produjo una guerra, y después de mucha violencia y algunas muertes importantes entre los mafiosos involucrados, en agosto de 1922, Valenti fue asesinado por pistoleros de Masseria. Algunos dicen que entre los asesinos estaba Charles Luciano, o incluso que fue él quien apretó el gatillo. Con la desaparición de Valenti, el poder de Di Aquila comenzó a perder su brillo de invulnerabilidad. Morello, sintiendo que su tiempo de gobernar había pasado y que el poder de Masseria iba en aumento, se convirtió en consigliere de Masseria y prosperó bajo su mando durante los años de la Prohibición en la década de 1920. Durante la guerra Castella-Maris entre 1930 y 1931, Joe Masseria y Giuseppe Morello lucharon contra un grupo rival con base en Brooklyn liderado por Salvatore Maranzano y Joseph Bonanno. Morello, un experto en el arte de matar, se convirtió en el jefe de guerra y asesor estratégico de Masseria. Él lo desconocía, pero Morello sería una de las primeras víctimas de la guerra. Giuseppe Morello fue asesinado junto con su socio Joseph Perriano el 15 de agosto de 1930 mientras recogía recibos de efectivo en su oficina de East Harlem. Joseph Joe Valachi, el primer hombre de la mafia estadounidense en traicionar la omerta y los códigos de la mafia, al colaborar con las autoridades y presentar pruebas estatales, identificó al asesino de Morello como un pistolero Castella-Maris al que se le conocía como Buster, de Chicago. Bill Bonanno, hijo del líder de la familia criminal Bonanno,
Joseph Onano, que también participó en la guerra, afirmaba que Buster era el gángster Sebastiano Domingo, posteriormente asesinado durante una discusión en un juego de dados en 1933. El último testamento de Lucky Luciano, un supuesto relato autobiográfico de Charles Luciano, de autenticidad cuestionada, afirma que fue Luciano quien orquestó el asesinato de Morello. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.